¿Qué ocurre cuando una puerta que ha permanecido cerrada durante años finalmente comienza a moverse? No hablo de puertas físicas. Hablo de esas puertas institucionales, eclesiásticas, aquellas que cuando permanecen cerradas generan asfixia, incertidumbre y desesperanza. Hablo de procesos que afectan vidas reales, vocaciones concretas, familias enteras que esperan una señal. Y hablo, sobre todo, de lo que sucede cuando después de un silencio prolongado, la Iglesia vuelve a hablar con su lenguaje más propio, el del rito, el de la liturgia, el de los actos verificables. Hace pocas semanas, en una basílica ubicada en el interior de Brasil, ocurrió algo que muchos consideran discreto, casi administrativo. Pero para quienes conocen los entresijos de la vida eclesial, fue mucho más que eso. Fue un gesto que cambió el clima interno de una comunidad que llevaba años esperando, respirando apenas, conteniendo la angustia. Esta es la historia de los Heraldos del Evangelio. Una institución religiosa que durante años estuvo bajo observación, sometida a evaluaciones, restricciones y un silencio institucional que parecía no tener fin. Una comunidad donde jóvenes se formaban, familias rezaban y vocaciones se sostenían en medio de la incertidumbre más absoluta. Porque cuando no hay respuestas claras, cuando todo se diluye en rumores y filtraciones, la fe misma se pone a prueba de formas inesperadas. Pero algo cambió. Y ese cambio no llegó con declaraciones grandilocuentes ni con titulares estridentes. Llegó con un acto litúrgico concreto, medido, cargado de significado para quienes saben leer el lenguaje de la Iglesia. En este video vamos a desentrañar qué ocurrió realmente en esa celebración. Vamos a explorar por qué ese gesto, aparentemente simple, tiene un peso enorme. Vamos a entender qué significa cuando la Iglesia vuelve a usar el lenguaje del rito después de años de parálisis. Y vamos a preguntarnos algo fundamental. ¿Estamos ante el inicio de una normalización real o simplemente ante un gesto temporal que no cambiará nada? Pero antes de continuar, necesito pedirte algo. Si este tipo de análisis profundo te interesa, si quieres entender lo que realmente está pasando en la Iglesia más allá de los titulares sensacionalistas, suscríbete a este canal. Activa la campanita para no perderte ningún contenido. Y si valoras este trabajo de investigación, considera apoyar el canal. Ahora sí, entremos en esta historia. Para entender lo que acaba de ocurrir, primero tenemos que retroceder. Tenemos que comprender cómo se llegó a esta situación. Los Heraldos del Evangelio son una institución de derecho pontificio, fundada en el año 2001. Desde sus inicios, su expansión fue notable. Comunidades en diversos países, obras apostólicas, vocaciones abundantes. Pero con el crecimiento también llegaron las críticas, las denuncias, las evaluaciones. En 2017, el Vaticano intervino la asociación. Se nombraron comisarios. Se iniciaron procesos de verificación. Y desde entonces, la sensación dominante fue la de un tiempo detenido. Vocaciones que se formaban sin horizonte claro. Familias que acompañaban el proceso, sin saber qué vendría después. Imagina por un momento estar en esa situación. Eres un joven que ha sentido una vocación religiosa desde la adolescencia. Has ingresado a una comunidad, has comenzado tu formación, has dedicado años de tu vida a prepararte para el sacerdocio. Pero de pronto, todo se detiene. No hay ordenaciones. No hay fechas. No hay respuestas claras. Solo silencio institucional y rumores contradictorios. ¿Cómo se sostiene la fe en medio de esa incertidumbre? ¿Cómo se mantiene la esperanza cuando el camino parece bloqueado indefinidamente? Estas son preguntas profundamente humanas. Y afectan no solo estructuras institucionales, sino a personas reales con historias reales. Ahora, avancemos hasta hace pocas semanas. En la Basílica de Nuestra Señora del Rosario, ubicada en Caieiras, estado de Sao Paulo, Brasil, se celebró una misa solemne. Nada aparentemente extraordinario. Pero en esa celebración ocurrió algo que muchos venían esperando desde hacía años. 69 miembros de los Heraldos del Evangelio recibieron los ministerios instituidos de lectorado y acolitado. Dicho así, suena técnico, casi burocrático, pero hay que traducirlo al lenguaje real, al lenguaje humano. El lectorado y el acolitado no son títulos decorativos. Son pasos formativos concretos dentro del camino hacia el sacerdocio. El lector proclama la palabra en la liturgia. El acólito sirve en el altar, asiste al sacerdote en la celebración eucarística. Son responsabilidades litúrgicas reales que la Iglesia confiere solo después de un proceso de formación y evaluación. Y aquí está el primer elemento clave para comprender lo que ocurrió. Estos ministerios no se confieren por capricho ni por presión externa.
Se confieren cuando la autoridad eclesiástica considera que los candidatos han cumplido con los requisitos necesarios. Es decir, hay discernimiento, hay evaluación, hay criterio. Durante años, esos procesos estuvieron detenidos. No porque los jóvenes no se estuvieran formando, no porque no hubiera vocaciones, sino porque el proceso institucional estaba bloqueado, congelado en una espera indefinida. Y cuando algo permanece detenido demasiado tiempo, el aire se vuelve pesado. La confianza se erosiona. La esperanza se vuelve tímida. Pero ahora, algo cambió. La Iglesia volvió a actuar. Volvió a usar su lenguaje propio, el del rito, el de la liturgia. Y ese simple hecho, ese gesto concreto, tiene un peso simbólico y real enorme. Si estás entendiendo la magnitud de lo que esto significa, déjame un comentario diciendo entiendo el simbolismo. Y si aún no has dado like a este video, hazlo ahora. Me ayuda mucho a seguir creando este tipo de contenido. Ahora bien, ¿qué dijo la autoridad eclesiástica durante esa celebración? Aquí es donde el lenguaje se vuelve crucial, porque en la Iglesia, cada palabra importa. Cada expresión tiene un peso específico. Durante la homilía, se utilizó un lenguaje sobrio, casi administrativo. No hubo frases grandilocuentes ni promesas fáciles. Se dijo algo esencial, que los candidatos habían cumplido con lo que se exige para recibir esos ministerios. Esa frase, aparentemente simple, es decisiva. ¿Por qué es decisiva? Porque habla de evaluación, habla de requisitos, habla de disciplina eclesial. No estamos ante concesiones improvisadas ni gestos para bajar tensiones mediáticas. Estamos ante un proceso que se mueve dentro de los márgenes del derecho canónico y de la formación que la Iglesia exige. Pero hubo otra frase que muchos escucharon conteniendo la respiración. Se expresó la esperanza de que en un futuro próximo se puedan conferir las órdenes sagradas a quienes estén debidamente preparados, respetando lo que la Iglesia exige. Analicemos esas palabras con cuidado. Esperanza, no promesa. Futuro próximo, no fecha concreta. Debidamente preparados, no automáticamente. Cada una de esas expresiones funciona como un freno saludable contra la exageración, pero también como una señal clara de que el camino no está cerrado. Y aquí entra en juego algo fundamental, el cambio de clima interno. Durante años, la sensación dominante era la de una puerta cerrada. Una puerta sin llave visible, sin horizonte de apertura. Y cuando una puerta permanece cerrada demasiado tiempo, el ambiente se vuelve asfixiante. No estoy usando una metáfora poética. Estoy describiendo una realidad psicológica y espiritual muy concreta. Cuando un proceso se detiene indefinidamente, las personas empiezan a perder la capacidad de proyectarse hacia el futuro. La incertidumbre crónica genera un tipo específico de sufrimiento. No es el sufrimiento del que espera con esperanza. Es el sufrimiento del que no sabe si esperar siquiera tiene sentido. Por eso, lo que muchos percibieron en esta celebración fue que esa puerta, sin abrirse completamente, comenzó a moverse. Y eso cambia el aire. No porque todo esté resuelto, sino porque vuelve a existir una salida visible. Ahora, es fundamental hacer una pausa aquí y decir algo con toda claridad para no perder credibilidad. Esto no significa que las ordenaciones sacerdotales sean inminentes. No significa que el caso de los heraldos del Evangelio esté completamente resuelto. No significa que todas las restricciones hayan desaparecido. Quien interprete esto como una victoria total no ha entendido nada. Pero también es un error grave decir que no pasó nada. Pasó algo concreto, verificable, medido y con autoridad eclesiástica presente. Si aprecias este tipo de análisis equilibrado, sin exageraciones ni minimizaciones, comparte este vídeo con alguien que necesite entender lo que realmente está ocurriendo. Y déjame en los comentarios, ¿crees que este es el inicio de una normalización real? Y aquí es donde la historia se vuelve más compleja. Porque no podemos entender completamente lo que ocurrió sin comprender el contexto más amplio. Sin entender qué significan realmente estos ministerios instituidos en el camino hacia el sacerdocio. En la tradición de la Iglesia Católica, el camino hacia la ordenación sacerdotal no es un salto directo. Es un proceso escalonado, con etapas claramente definidas. Primero vienen los ministerios instituidos, lectorado y acolitado. Luego, las órdenes sagradas, diaconado y presbiterado. ¿Por qué esta estructura? Porque la Iglesia no ordena sacerdotes de un día para otro. Forma personas. Discierne vocaciones. Evalúa madurez espiritual, intelectual y humana. Y lo hace mediante etapas sucesivas que van comprometiendo progresivamente al candidato con el servicio litúrgico y pastoral.
El lectorado implica proclamar la palabra de Dios en la asamblea. No es una tarea menor. Es asumir la responsabilidad de transmitir fielmente el mensaje revelado. El acolitado implica servir en el altar, asistir al sacerdote en la celebración eucarística, distribuir la comunión en circunstancias específicas. Estos no son roles simbólicos. Son funciones litúrgicas reales que preparan al candidato para el ejercicio futuro del ministerio ordenado. Y la Iglesia no los confiere a la ligera. Requiere formación previa, evaluación de idoneidad y la autorización explícita del obispo o superior competente. Por eso, cuando 69 miembros de una comunidad reciben simultáneamente estos ministerios después de años de proceso detenido, no estamos ante un simple trámite administrativo. Estamos ante una señal clara. El proceso formativo volvió a ser visible, medible y público. Pero aquí surge una pregunta inevitable. ¿Por qué estuvo detenido durante tanto tiempo? ¿Qué llevó a esa parálisis prolongada? Para responder esto, tenemos que adentrarnos en un territorio más delicado: las razones de la intervención vaticana en 2017. Las intervenciones eclesiásticas no ocurren sin motivo. Cuando el Vaticano decide nombrar comisarios y supervisar directamente una institución, es porque han surgido preocupaciones serias. En el caso de los heraldos del Evangelio, esas preocupaciones giraron en torno a varios ejes. Se cuestionó el estilo de gobierno interno. Se investigaron denuncias de abuso de autoridad. Se examinó el modo en que se ejercía la formación de los miembros más jóvenes. Se evaluó la transparencia económica y administrativa. Y se analizó la relación entre la autonomía de la institución y su fidelidad al magisterio de la Iglesia. Todo esto es información que circuló públicamente en diversos medios. No son especulaciones. Son elementos que formaron parte del proceso de verificación vaticana. Y aquí es donde la historia se vuelve profundamente humana. Porque detrás de esas investigaciones institucionales hay personas. Hay jóvenes que ingresaron con vocaciones sinceras. Hay familias que confiaron a sus hijos a esa comunidad. Hay formadores que dedicaron su vida al acompañamiento de vocaciones. Y hay también, posiblemente, víctimas de abusos diversos que necesitaban ser escuchadas y protegidas. La tensión entre estos distintos planos es lo que hace tan complejo este tipo de procesos. No se puede simplificar diciendo la institución es buena o la institución es mala. La realidad es mucho más matizada. Si este análisis te está ayudando a entender la complejidad del asunto, regálame un like. Y si aún no estás suscrito, este es el momento perfecto para hacerlo. Durante los años de intervención, el proceso formativo de los heraldos continuó. Los jóvenes siguieron estudiando teología, filosofía, espiritualidad. Las comunidades mantuvieron su vida de oración. Pero el horizonte se volvió incierto. No había ordenaciones. No había fechas. No había claridad sobre cuándo o si el camino hacia el sacerdocio volvería a abrirse. Imagina nuevamente estar en esa situación. Has dedicado 5, 6, 7 años de tu vida a formarte para el sacerdocio. Has renunciado a otras posibilidades. Has hecho votos. Has comprometido tu futuro. Y de pronto, todo queda en suspenso. ¿Qué hace eso a nivel psicológico? ¿Qué genera a nivel espiritual? No hablo de casos extremos de crisis de fe. Hablo de algo más sutil y más desgastante, la erosión lenta de la esperanza. Esa sensación de estar en una sala de espera sin saber si alguna vez serás llamado. Y no solo afecta a los individuos, afecta a las familias. Muchos padres y madres acompañaron con fe el discernimiento vocacional de sus hijos. Rezaron por ellos. Se alegraron cuando ingresaron a la comunidad. Esperaron con ilusión el día de su ordenación. Pero ese día no llegaba. Y las preguntas empezaban a acumularse. Por eso, cuando finalmente ocurre un paso concreto como el que estamos analizando, el impacto es enorme. No es euforia. No es triunfalismo. Es alivio. Es ese momento en que alguien que estuvo conteniendo la respiración durante mucho tiempo finalmente puede soltar un poco el aire. Y ese alivio no es ingenuo. No nace de la negación de los problemas. Nace de la constatación de un hecho. La Iglesia volvió a usar su lenguaje propio. Volvió a expresarse mediante el rito y la disciplina. Y eso, en sí mismo, ya es significativo. Ahora bien, hay otro aspecto que necesitamos explorar con cuidado. Este paso no ocurrió en el vacío. Ocurrió en un contexto eclesial específico, en un momento particular de la vida de la Iglesia universal. Estamos en un tiempo marcado por crisis profundas. Escándalos de abuso sexual. Divisiones internas. Polarización ideológica. Cuestionamientos a la autoridad eclesiástica. Y en medio de todo eso, una pregunta que muchos fieles se hacen.
¿La Iglesia es todavía capaz de actuar con justicia, con verdad y con caridad? Esta pregunta no es retórica. Es una duda real que afecta la confianza de millones de católicos en todo el mundo. Y cada vez que la Iglesia toma una decisión significativa, esa decisión se lee no solo por sus méritos específicos, sino también como un termómetro del estado general de la institución. Por eso, el caso de los heraldos del Evangelio ha sido seguido con atención por muchos. No solo por quienes están directamente involucrados, sino por quienes buscan señales de que la Iglesia puede corregir, ajustar y avanzar sin caer en la parálisis ni en la improvisación. Y aquí surge una tensión delicada. Por un lado, está la necesidad de prudencia. La Iglesia no puede actuar precipitadamente en asuntos tan serios. Debe investigar, discernir, evaluar. Pero por otro lado, está el peligro de que la prudencia se transforme en parálisis, de que el cuidado legítimo se convierta en inmovilidad crónica. ¿Cómo se encuentra el equilibrio? ¿Cómo se protege a las posibles víctimas sin condenar injustamente a toda una institución? ¿Cómo se mantiene la justicia sin caer en procesos interminables que terminan dañando a todos? Si estas preguntas te resuenan, déjame un comentario con tu reflexión. ¿Crees que la Iglesia está encontrando ese equilibrio? Lo que ocurrió en Calle Heras puede leerse como un intento de encontrar ese equilibrio. No se proclamó una rehabilitación total. No se anunció el fin de todas las restricciones. Pero tampoco se mantuvo la parálisis indefinida. Se dio un paso concreto, medido, dentro de un marco de discernimiento continuo. Y ese paso tiene un lenguaje específico. Es el lenguaje del rito. En la tradición católica, el rito no es un mero formalismo. Es el modo en que la Iglesia expresa verdades profundas, toma decisiones importantes y comunica su doctrina de manera visible. Cuando la Iglesia confiere un ministerio mediante un rito litúrgico, está diciendo algo público y verificable. No es una declaración ambigua que pueda interpretarse de múltiples maneras. Es un acto concreto con consecuencias reales. Los que recibieron el lectorado y el acolitado ahora tienen funciones litúrgicas específicas. Pueden ejercerlas legítimamente. Y eso no se puede deshacer con un comunicado posterior. Por eso, el lenguaje del rito tiene un peso que las simples palabras no tienen. Es un compromiso institucional más fuerte, una señal más clara. Pero atención, esto no significa que todo esté resuelto. La propia autoridad eclesiástica fue cuidadosa en su lenguaje. Habló de esperanza para el futuro. Habló de candidatos debidamente preparados. No prometió fechas ni garantizó resultados automáticos. ¿Por qué ese cuidado? Porque el proceso de discernimiento continúa. Porque todavía hay evaluaciones pendientes. Porque la Iglesia no ordena sacerdotes solo porque hayan completado un programa de estudios. Ordena cuando considera que el candidato tiene la madurez humana, espiritual e intelectual necesaria para ejercer el ministerio sacerdotal. Y aquí entramos en un terreno todavía más delicado. Porque este proceso no solo afecta a los heraldos del Evangelio como institución. Afecta a cada uno de los individuos que están en formación. Y esos individuos tienen historias, familias, sueños, miedos. Algunos de esos jóvenes habrán vivido estos años con una fe inquebrantable. Otros habrán experimentado dudas profundas. Algunos habrán madurado enormemente en medio de la prueba. Otros tal vez hayan resentido el peso de la incertidumbre. Y todos ellos ahora enfrentan un nuevo desafío: sostener el proceso con fidelidad ahora que vuelve a haber un horizonte visible. Porque paradójicamente, a veces es más fácil mantenerse firme cuando todo está detenido que cuando el camino se reabre y las exigencias se vuelven más concretas. Cuando todo estaba bloqueado, la atención se concentraba en la espera. Ahora que el proceso vuelve a moverse, la atención se traslada a otro lugar. La calidad de la formación, la coherencia de vida, la fidelidad a los criterios eclesiales. Y esto nos lleva a una pregunta fundamental. ¿Qué tipo de sacerdotes necesita la Iglesia hoy? No hablo de ideologías ni de corrientes teológicas. Hablo de algo más profundo y más humano. La Iglesia necesita sacerdotes santos. Sacerdotes formados no solo intelectualmente, sino sobre todo espiritualmente. Sacerdotes capaces de acompañar el dolor humano sin caer en el clericalismo ni en la arrogancia. Sacerdotes que sepan escuchar, perdonar, consolar. Sacerdotes fieles al magisterio pero cercanos a la vida real de la gente. Si este tipo de reflexión te interpela, comparte este video. Necesitamos más conversaciones profundas sobre estos temas. Y aquí surge otro elemento clave: la responsabilidad de la comunidad que forma a esos futuros sacerdotes. Porque los heraldos del Evangelio, como cualquier institución formativa, tienen una responsabilidad enorme.
No solo deben transmitir conocimientos teológicos. Deben formar personas íntegras, maduras, equilibradas. ¿Lo están haciendo bien? Esa es una pregunta que solo puede responderse con el tiempo. Las evaluaciones vaticanas seguramente han analizado este aspecto con cuidado. Y el hecho de que ahora se permita la conferencia de ministerios instituidos sugiere que, al menos en este momento, hay indicios positivos. Pero los indicios positivos no son garantías absolutas. El proceso de formación debe continuar con seriedad, con exigencia, con verdad. No se puede bajar la guardia. No se puede confundir el alivio del momento con la complacencia. Y aquí es donde entra en juego algo que muchas veces se olvida. La vocación sacerdotal no es un derecho adquirido. Es un llamado que debe ser discernido constantemente, tanto por el candidato como por la Iglesia. Y ese discernimiento no termina con la ordenación. Continúa toda la vida. Esto significa que el camino que ahora se reabre es un camino exigente. No es un camino fácil ni automático. Requiere compromiso, sacrificio, renuncia. Requiere una capacidad de entrega que va mucho más allá de cualquier entusiasmo inicial. Y para los jóvenes que están en ese camino, este momento es una prueba. Una prueba de paciencia, de fidelidad, de coherencia. El alivio que muchos sienten no debe transformarse en presión indebida ni en triunfalismo. Debe traducirse en un compromiso más serio con la formación, con la vida interior, con la obediencia eclesial. Porque si este proceso llega a su fin de manera justa, no será por la fuerza del ruido mediático ni por las presiones externas. Será por la solidez del camino recorrido, por la calidad de la formación, por la santidad de vida de quienes están siendo formados. Y esto nos lleva a otro aspecto que necesitamos explorar. ¿Qué significa este paso para el resto de los fieles católicos? ¿Por qué debería importarles a personas que no forman parte de los heraldos del Evangelio? La respuesta es más profunda de lo que parece. Este caso toca una cuestión central para la Iglesia en nuestro tiempo, las vocaciones sacerdotales. En muchas partes del mundo hay una escasez dramática de sacerdotes. Diócesis enteras están en crisis porque no hay suficientes ministros para atender las necesidades espirituales de los fieles. En ese contexto, cualquier proceso que ayude a formar sacerdotes santos y bien preparados es significativo. No por una cuestión de números, sino de calidad. No se trata de ordenar rápido, sino de formar bien. Y desde esa perspectiva, el alivio que muchos sienten cobra un sentido más amplio. No es solo el alivio de una comunidad específica. Es el alivio de toda la Iglesia cuando ve que los procesos pueden destrabarse sin perder seriedad. Porque hay un veneno silencioso que se ha instalado en muchos ambientes católicos, el cinismo. Esa actitud defensiva que se resume en una frase: nada cambia, todo es política. Ese cinismo puede parecer una forma de lucidez, pero en realidad es un veneno lento. El cinismo impide reconocer el bien cuando aparece. Convierte cualquier avance en sospecha automática. Bloquea la capacidad de agradecer. Y termina erosionando la fe misma, porque si nada puede cambiar, si todo está podrido, ¿para qué seguir? Lo que ocurrió en Calleiras desmiente ese veneno. No con promesas grandilocuentes, sino con un hecho concreto. A veces el bien avanza de modo silencioso. Y cuando lo hace, conviene reconocerlo. Si entiendes la importancia de combatir el cinismo con hechos, déjame un like. Y si conoces a alguien que necesita escuchar esto, comparte este video. Pero este acontecimiento también nos obliga a enfrentar el extremo opuesto, la ingenuidad. Porque hay quienes pueden interpretar este paso como una victoria total, como el fin de todos los problemas. Y eso sería un error grave. La prudencia auténtica requiere evitar ambos extremos. Ni cinismo paralizante ni ingenuidad ciega. Se necesita una mirada adulta, capaz de reconocer avances reales sin exagerar su alcance. Esa mirada adulta acepta que los procesos eclesiales son lentos. Acepta que el discernimiento lleva tiempo. Acepta que la prudencia implica esperar cuando es necesario esperar y actuar cuando es tiempo de actuar. Y lo que parece haber ocurrido aquí es justamente eso, un momento en que la prudencia se expresa en acción. No en acción precipitada, sino en acción medida dentro de un marco de discernimiento continuo. Ahora bien, hay una dimensión todavía más profunda que necesitamos explorar. Este paso no solo tiene implicaciones institucionales o formativas. Tiene implicaciones profundamente humanas y espirituales. Porque detrás de todo esto hay familias. Padres y madres que confiaron a sus hijos a esta comunidad. Hermanos que acompañaron el proceso vocacional de sus hermanos. Amigos que rezaron durante años por estas vocaciones. Para todas esas personas, este momento tiene un significado especial.
No es solo un trámite administrativo. Es la confirmación de que su fe, su paciencia, su acompañamiento no fueron en vano. Es la señal de que la historia no estaba cerrada, de que el camino no terminó en un pasillo sin salida. Y esa confirmación, aunque parcial, tiene un valor enorme. Porque la espera prolongada no solo desgasta a quienes están en formación, desgasta también a quienes acompañan desde fuera con amor y con fe. Este caso también nos enseña algo importante sobre la naturaleza de la esperanza cristiana. La esperanza no es optimismo ingenuo. No es la certeza de que todo saldrá bien de manera automática. Es la confianza de que Dios acompaña los procesos humanos, incluso los más complejos y dolorosos. Y a veces, esa esperanza se sostiene en señales pequeñas. No en grandes milagros, sino en pasos concretos que indican que el camino continúa. Por eso, la frase que dio título a este análisis cobra pleno sentido. Respiran los heraldos. No es una frase exagerada. Describe una sensación real. No porque todo esté solucionado, sino porque el proceso volvió a moverse. Y cuando algo que parecía detenido empieza a avanzar, aunque sea por etapas, se confirma una verdad simple pero olvidada. La Iglesia no vive de rumores. Vive de pasos reales, de disciplina, de oración y de fidelidad. Ahora, es importante también señalar los riesgos que vienen. Porque una puerta que se entreabre no garantiza por sí sola que el camino sea fácil ni recto. Al contrario, expone con más claridad las exigencias que vienen. Hay un riesgo silencioso que aparece cada vez que se produce un avance después de una etapa larga de bloqueo. Confundir alivio con relajación. El alivio es sano. La relajación no siempre lo es. El alivio permite respirar, recuperar fuerzas, mirar con más claridad. La relajación, en cambio, puede llevar a bajar la guardia, a pensar que lo más difícil ya pasó. Y en los procesos eclesiales, lo más difícil muchas veces empieza justamente cuando el camino se reabre, porque vuelve a ponerse a prueba la constancia, la obediencia, la intención recta. Vuelve a medirse la calidad de la formación y la madurez espiritual. Por eso, este momento exige una actitud muy concreta, esperanza vigilante. No la esperanza ingenua que se entusiasma con cualquier gesto, ni la vigilancia desconfiada que se sospecha de todo. Una esperanza que agradece lo justo, reconoce el avance y al mismo tiempo entiende que cada etapa trae nuevas responsabilidades. Esa es una actitud profundamente católica. Y hoy, más que nunca, necesaria. Este paso también obliga a mirar hacia adentro. No solo a Roma, no solo la autoridad que decide, sino la vida concreta de quienes están en formación. Porque si algo dejó claro este acto es que la Iglesia sigue exigiendo preparación, evaluación y disciplina. No hay atajos. No hay concesiones automáticas. Y eso es una buena noticia, aunque a algunos les cueste aceptarlo. En un tiempo donde todo parece negociable, que la Iglesia mantenga criterios claros es una forma de caridad con los fieles. Desde fuera, muchos fieles miran este caso como un termómetro del rumbo de la Iglesia. No solo por los heraldos del Evangelio, sino por lo que simboliza. Durante años se instaló la idea de que ciertos procesos podían quedar congelados indefinidamente, sin explicación clara ni horizonte visible. Eso generó una desconfianza profunda. No siempre expresada, pero muy real. Este paso no borra esa herida, pero sí empieza a tratarla. Y las heridas profundas no se curan con discursos. Se curan con hechos sostenidos en el tiempo. Aquí aparece otra clave importante para entender lo que viene, la continuidad. Un gesto aislado puede interpretarse de muchas maneras. Una serie de pasos coherentes, en cambio, construye confianza. Por eso, más que preguntarse si esto es suficiente, la pregunta correcta es, ¿este movimiento tendrá continuidad? ¿Este paso será seguido por otros pasos igualmente serios y medidos? ¿O quedará como un gesto aislado que no cambia realmente nada? Solo el tiempo responderá a esas preguntas. Pero lo que ya podemos decir es que algo se movió. Y ese movimiento, por pequeño que parezca, tiene valor en sí mismo. Porque rompe la parálisis. Porque recupera el lenguaje del rito. Porque devuelve visibilidad a un proceso que parecía condenado al silencio eterno. Y para quienes han acompañado este caso con cercanía, ese movimiento ya es motivo de gratitud. No de euforia, sino de esa gratitud sobria que reconoce el bien sin exagerarlo. En definitiva, lo ocurrido en Calleras no es el final de la historia. Pero tampoco es un simple gesto vacío. Es una señal dentro de un camino largo y complejo. Una señal que permite agradecer sin exagerar, esperar sin desesperar y vigilar sin sospechar de todo. Esa combinación es rara, pero profundamente evangélica. Ahora bien,
Este momento también interpela directamente a quien está escuchando este análisis. Porque no basta con observar desde fuera. La vida de la Iglesia se sostiene con oración, con sacrificio y con participación responsable. Si este paso te dio alivio, conviértelo en acción de gracias. Si te dejó preguntas, conviértelas en oración. Y si te generó esperanza, cuídala. No la diluyas. No la conviertas en arma ideológica. Por eso te invito a algo muy concreto. Suscríbete a este canal para seguir este proceso con seriedad, sin gritos ni manipulaciones. Activa la campanita para recibir notificaciones de futuros análisis. Y si valoras este trabajo de investigación, considera apoyar el canal. Comparte este video para que otros católicos entiendan lo que realmente está pasando, más allá de titulares simplistas y lecturas polarizadas. Y deja tu comentario con respeto diciendo que lees tú en este paso. ¿Es el inicio de una normalización real? ¿O solo una etapa más que habrá que vigilar de cerca? ¿Qué preguntas te quedan? ¿Qué esperanzas? ¿Qué preocupaciones? Necesitamos más conversaciones adultas sobre estos temas. Conversaciones que no caigan ni en el cinismo ni en la ingenuidad. Conversaciones que reconozcan la complejidad sin perder la claridad. Y antes de irte, deja también una breve oración. Un Ave María, un Padre Nuestro, un simple gracias a Dios. Para que este momento sea, ante todo, un acto de fe. No solo de análisis, sino de fe. Porque cuando la Iglesia vuelve a caminar, aunque sea despacio, lo más cristiano no es gritar victoria. Es acompañar el paso con fidelidad, oración y verdad. Y aquí llegamos a la pregunta final, la que debe quedar resonando en tu mente después de este análisis. ¿Qué tipo de iglesia queremos? ¿Una iglesia que paraliza por miedo a equivocarse? ¿O una iglesia que discierne con cuidado y luego actúa con valentía? Porque lo que ocurrió en Calleras nos muestra un camino posible. Un camino que no es perfecto, que no resuelve todo de golpe, pero que al menos se mueve, que al menos actúa dentro del marco de la disciplina y del rito. Y tal vez eso sea suficiente por ahora. No como meta final, sino como paso intermedio, como señal de que la puerta puede abrirse, de que los procesos pueden destrabarse, de que la esperanza tiene fundamento real. Pero que quede claro, este no es un final feliz garantizado. Es apenas el inicio de una nueva etapa. Una etapa que traerá sus propios desafíos, sus propias pruebas, sus propias exigencias. Y la forma en que todos respondamos a esas exigencias determinará si este paso fue el inicio de algo más grande o solo un paréntesis temporal en medio de una historia inconclusa. Por eso, la responsabilidad no recae solo en la jerarquía eclesiástica. Recae también en cada uno de nosotros. En nuestra capacidad de acompañar con fe, de exigir con caridad, de vigilar sin destruir. Así que te dejo con esta pregunta final. Cuando miras este caso, cuando observas este paso concreto en medio de un proceso largo y complejo, ¿qué ves? ¿Ves una iglesia capaz de corregir su rumbo? ¿O ves una institución todavía atrapada en sus propias contradicciones? Tu respuesta importa, porque la iglesia no es solo la jerarquía. La iglesia somos todos. Y la forma en que leemos estos momentos determina la forma en que vivimos nuestra fe. Déjame tu reflexión en los comentarios. Y que Dios nos dé a todos la gracia de discernir con verdad, de esperar con paciencia y de actuar con fidelidad.